¿Qué es lo que comienza? Una bicapa lipídica. ¿Cómo inicia la inflamación? Cuando uno se hace una herida o hay alguna infección, ¿cómo inicia? Por tres mecanismos. Por mecanismos o por factores químicos, biológicos y mecánicos. Déjame un ejemplo que cuando yo hago un factor agresivo que sea químico, un factor, digamos, aquí está mi piel y me cae ácido por accidente, me cae más también. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? La va a dañar aquí en membrana. ¿Cómo se llama esta membrana? Que está aquí en la célula, en esta parte de aquí. De esta parte de la membrana, de la bicapa. Ya la membrana plasmática formada por una bicapa lipídica, esta agredida, aquí. ¿Por qué factores agredida? Químicos, biológicos y mecánicos. biológicos Mecánicos. y mecánicos. Químicos, biológicos y mecánicos. No te olvides esa tres. Químicos, biológicos y mecánicos. Eso lo vamos a ver más adelante. Tras que se agrede este epitelio, esta bicapa lipídica, aparece una enzima que es la madre de la inflamación. ¿Cuál es? La fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2 es la madre de la inflamación. Es la que me inicia toda la cascada de la inflamación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fosfolipasa 2. Y eso nunca se va a olvidar. La fosfolipasa 2 es una enzima. ¿Cuándo se activa esta enzima? ¿Se daña la membrana celular? Cuando se daña la membrana plasmática o celular. Y ahorita vamos a ver, quiero que eso se lo quede bien en su cabeza. Aparece la fosfolipasa A2. Y más adelante vamos a ver cuál es el proceso de los siguientes. ¿Vamos a botar la luz? ¿La vamos todos? Por ahí al fondo se duermen, así que venga a hacer más adelante. Porque siempre cuando yo igual estaba en clase, me iba al fondo y estaba bien. Porque era oscuro. Cuando uno está en un lugar oscuro, ¿qué secreta en el cerebro? Cuando uno está en un lugar oscuro. Melatonina y le va a dar sueño. Así que venga a hacer más adelante. Venga, la que está al fondo. ¿Qué queda ahí más? Venga, sí. Venga, vamos a hacer la vuelta. Andrea, ¿qué pasó contigo? Andrea, decídalo para adelante. Y entonces vamos a hablar un poco, bueno, mucho, de lo que es la bicapa. Patología del tracto gastrointestinal, como lo pongo. Aquí puse una endoscopía. ¿Saben qué es una endoscopía? ¿Alguien se imagina qué es una endoscopía? ¿Alguien se imagina qué es una endoscopía? Le meten una sonda por la boca. ¿Pasa por dónde? ¿Qué se encuentra aquí detrás del corazón? El esófago. Lo meten por ahí y llegan hasta dónde? Hasta el estómago. Endoscopía del tracto gastrointestinal. Entonces, miren, esta es una endoscopía. Se ve así el tubo digestivo. Miren cómo se ve. Esta parte del esófago. Esta parte del fondo de la cosa. Y ahí vamos a ver la causa de por qué tiene esta tensión. El petiformis. Tensiones de petiformis que presentan ahí en la cosa. ¿Sigue? A ver, lo más adelante lo vamos a ver. Anomalía congénita. Entonces, todos vamos a iniciar primeramente con el esófago. Vamos a iniciar con el esófago. ¿El esófago cuántas porciones tiene anatómicamente? ¿Cuántas porciones tiene el esófago? Cervical, torácica y abdomen. ¿Cuántas porciones? 3. 3 porciones. Ahí todo bien.
Aquí está entonces el esófago. Está dividido en 3 porciones. ¿Para qué es importante saber sus porciones del esófago? Porque distintos cánceres se van a ubicar en distintos lugares. Cáncer, tumores a nivel del esófago. En cualquiera de esas 3 porciones se va a formar. La primera porción está relacionada con el esfínter esofágico superior, ¿ya? Y está formado principalmente por músculo. ¿Qué músculo tiene el esófago, la primera porción del esófago? Recordando un poco anatomía y músculo estriado. ¿Ya? Si no sabían eso, ya se van a acordar. La primera porción del esófago entonces tiene, ¿cómo está? ¿Qué tipo de musculatura tiene? Estriado. Estriado. Luego las otras 2 porciones están formadas por músculo liso. ¿Ya? Eso para recordarlo. Bien, luego tenemos aquí el cardia, que es la unión entre el esófago y el estómago. Y hasta aquí nosotros vamos a estudiar, hasta el estómago. Esta clase más rápido posible lo vamos a hacer. Anomalías congénitas. Las anomalías congénitas son aquellas anomalías que suceden normalmente en los neonatos. Es más frecuente en los neonatos. ¿Qué significa cuando yo les digo neonato? De cero. Entonces esta patología normalmente se encuentra en recién nacidos. Anomalías congénitas. Tenemos las atresis, tenemos las fístulas y tenemos la complicación. Vamos a hablar de la atresia un poco. La atresia no se forma un segmento del esófago, lo que deja solamente un cordón fibroso. Mírenlo bien aquí. El esófago, ¿qué pasó con el esófago? ¿Está normal? ¿Cómo lo ven? Así debería terminar el esófago, ¿sí o no? ¿Está normal o no? No. ¿Qué es lo que pasó? A esto se le llama atresia. Falta de formación del esófago. Atresia. ¿Y cómo yo veo? Al neonato le van a dar leche, le va a dar de mamar su mamá, pero aquí se va a quedar leche. ¿Y qué va a pasar con si la leche se acumula, se acumula y se acumula? Reflujo, va a oler reflujo. Lo va a Reflujo. toda esa leche, porque aquí se acumula y no se parece. ¿Bien? Entonces esta es atresia. ¿Qué le dije que era atresia? Falta de una porción del esófago. ¿Falta de qué? De una porción del esófago. De formación de un segmento del esófago. y una porción del esófago. ¿Ya? Esa es la atresia. No se forma un segmento del esófago. Lo que deja solamente un cordón. ¿Qué dice ahí? ¿Qué tenería? Un cordón fibroso. Por aquí a veces se comunican por un cordón fibroso. ¿Ya? Miren, aquí está la primera porción del esófago. La segunda porción o el segundo segmento del esófago. ¿Qué pasó con el segundo segmento? Miren lo bien. Está atrésico, no se formó. Y está reemplazado por tejido. ¿Cómo se llama el tejido? Cordón fibroso, tejido fibroso. Y luego de la tercera porción, continúa. Ya esta es la atresia. Entonces, si vemos esto, un pacientito, normalmente se le hace por unos estudios de exámenes laboratoriales, exámenes imagenológicos. La primera porción, la tercera porción está bien formada, pero la segunda, miren cómo está. Está atrésica y reemplazada por un cordón fibroso. Va a tragar ese neonato normalmente la leche y los alimentos, va a ingerir. ¿Sí o no? La atresia aparece con mayor frecuencia en la bifurcación traqueal. A nivel de la bifurcación puede ocurrir la atresia, aunque no siempre se da, o cerca de ellas. Y suele hacerse con una fístula que une con un segmento. Esta es la más común. Ya anoten la bien. La más común es la atresia esofágica con fístula. ¿Cómo se llama esa fístula? Si está relacionado con la tráquea y el esófago, se llama fístula esofágica. Entonces, ¿cuál es la anomalía más común a nivel congénito de estos tipos de atresia, de fístula y sus duplicaciones? ¿Cuál es la más común? Atresia esofágica. La atresia Esofágica. combinado con fístula Con fístula. tráqueo esofágica. ¿Y qué es una fístula?
¿Qué es una fístula? Tráqueo. Son términos que ya tienen que manejar. Es la creación de un conducto que no es natural del cuerpo. O sea, digamos que aquí estaba la tráquea normal, por aquí está la tráquea normal, y se forma aquí un conducto que no es normal. Ese es formación de un conducto anormal que no tiene que estar relacionado, que no tiene que estar, que no debería estar formado en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es fístula? Formación de un nuevo conducto que no está relacionado normalmente con el cuerpo, que no debería estar formado. La formación de un nuevo conducto. Entonces, ¿cuál es el tipo de atresia más común? La atresia esofágica junto con fístula, mire un conducto que debería estar normal así. Mire un conducto se formó. Tráqueo esofágico. Esa es la atresia más común. Combinado con una fístula, tráqueo esofágico. Y aquí miren qué pasó, solamente hay atresia o hay también fístula. ¿Qué dice usted? ¿Hay fístula aquí o solamente atresia? ¿De qué segmento del esófago? Vean lo mismo. ¿Primera, segunda o tercera porción? La segunda porción. Ahora aquí no hay atresia. Hay una ligera a nivel de la parte media, pero hay una fístula principalmente. Fístula tráqueo-esofágica aislada. No se relaciona con la atresia. A veces puede ser así. En otro caso puede existir una fístula sin atresia, como lo que vemos ahí. ¿Se entendió hasta aquí o tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Por qué se formó esa atresia? ¿De dónde se produjo la anomalía para que no se forme bien el esófago y haya una fístula? ¿En cuál de las tres capas terminales? Recordando un poco. ¿Se acuerdan que la tercera semana hay tres capas? Estodermo, mesodermo y endodermo. ¿De dónde apareció esa anomalía? ¿De cuál de esas tres capas? Del endodermo. Bien. Del endodermo apareció esa anomalía. Preguntas que tengan sobre atresia y fístula. La atresia sola, miren que está comunicado por un cordón fibroso con la otra porción. Y esta sin atresia, con solamente una fístula tráqueo-esofágica a nivel de la tráquea, superior a la bifurcación tráquea. Hernia diafragmática con falocé de gastroquisis. Aquí quiero que vean bien porque esto va a entrar en su examen. Y esto se le ve en el hospital en la práctica. Cuando ustedes vayan a empezar en el hospital van a ver estos casos. ¿Qué es una gastroquisis y qué es una onfalocé? Cuando ustedes digan en el hospital, ¿qué es una gastroquisis? Y ustedes no van a poder responder. Por ahí incluso puede ser examen legal, porque preguntan las cositas en el área de pediatría. Entonces, toda esta información que yo les voy a decir es así. ¿Qué es una gastroquisis? Gastroquisis es cuando se le considera, cuando el neonato, ¿ya? Cuando del neonato, su pared abdominal, ¿cómo está su pared? Miren, ¿qué le pasó a su pared abdominal? ¿Hay pared abdominal o no hay pared abdominal? No hay pared abdominal. Entonces, afecta todas las capas de la pared abdominal que están formadas por músculos. ¿Se acuerdan los músculos? Oblicuo externo, oblicuo interno, transverso al abdomen, recto anterior, todos esos músculos están separados, no hay, están abiertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Afecta todas las capas de la pared abdominal. Primer criterio que ustedes pueden observar. Se limita solamente al intestino y lesiones aisladas sin otras anomalías. Entonces, ¿cuál es lo que vemos al pacientito? Miren, al neonato cuando ya nace. Vamos a ver que no tiene su pared abdominal, está ausente o está abierta. Segundo, ¿qué es lo que vemos ahora aquí? Solamente intestino, se limita solamente a intestino, nada más. Ya, a intestino. Y no tiene otra anomalía congénita, o sea, no tiene síndrome de Down o síndrome de padre Winnie, no,
síntoma, es único. Entonces, cuando yo les diga cuáles son los criterios para que ustedes identifiquen un neonato con la franquicia. Primero, no tiene pared abdominal. ¿Qué más? Segundo, se limita a que solamente haya presencia o construcción de los intestinos delgados. Tercero, no se relaciona con otra anomalía. Es único. Si esta enfermedad o esta característica de gastroquisis se presenta en el neonato, es único, sin ninguna enfermedad relacionada. Anoten bien eso. ¿Y el onfalocele qué es? Viene un neonato parecido a este que uno dice, hasta aquí sí tiene. Onfalocele distinto. ¿Qué es onfalocele? Onfalocele se le caracteriza un neonato cuando nace el intestino extraembrionario no regresa a la cavidad abdominal en el periodo embrionario. No regresa los intestinos a la cavidad abdominal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un cierre de la, miren cómo está el cierre. Un cierre de la pared abdominal incompleto, similar a esto. Similar. Segundo, contiene una membrana. Miren una membrana que tiene, una membrana lisa. En esa membrana se encuentra intestino, hígado, páncreas, vesículas, todos los órganos. En esta membranita de peritón. Ya, ese es el tercero. Y el cuarto se relaciona con otras anomalías cromosómicas. ¿Qué anomalías cromosómicas conocen? Síndrome de Down. ¿Qué anomalías cromosómicas conocen? Síndrome de Down. Síndrome de Down, ¿qué más? Trisomía. Trisomía 13, ¿qué más? Síndrome de Turner. Síndrome de Turner. Esos pacientitos, principalmente los de síndrome de Turner, miren cómo está su manita atrofiada. Miren por aquí, hasta aquí nomás está su manita. Cortitos. ¿En qué enfermedad cromosómica podríamos tener ausencia de antebrazo? Solamente el mano. ¿Cuál era? ¿Qué enfermedad? Síndrome de Patau. ¿Recuerdan el síndrome de Patau? Ese sí. Entonces, este pacientito que tiene un falocele siempre va acompañada con anomalías cromosómicas. Síndrome de Patau, síndrome de Turner, síndrome de Down, entre otros. Todos estos pacientitos tienen relacionado con esta anomalía. Además de su enfermedad que tiene su anomalía cromosómica, va a tener esta producción de la víscera. Miren cómo. ¿Qué contenía esta bolsa peritoneal? ¿Qué contenía? Contenía hígado, intestinos, vísceras en resumen. No solamente como el gastroquisis, que solamente tiene intestinos. Se ve en el mesenterio, que un poco se ve en el mesenterio. Solamente tiene intestinos. Y el falocele, una membrana peritoneal, y tiene. ¿Qué tiene esa membrana? Hígado, intestino, vesícula, páncreas, todo los órganos. ¿Se entendió hasta aquí? La diferencia de una onfalocele y una gastroquisis. Entonces, si yo les pregunto, los criterios que ustedes tienen que usar para identificarme un neonato con onfalocele, ¿cuáles son? Contiene. Se acompaña con otras anomalías. Ya, ese es el último, pero igual ya. Se acompaña con anomalías cromosómicas. Listo, ¿qué más? Contiene membrana peritoneal. Tiene una membrana peritoneal que me rodea aquí, ¿no? A la víscera. A las vísceras, a los órganos. ¿Qué más? Criterio para presentar gastroquisis. Cierre incompleto de la pared Cierre incompleto. abdominal. Similar a esto. Similar a esto. Solo que tiene una ausencia, afecta toda la capa de la pared. Y este aquí, intentando cerrarse, hace un cierre incompleto. Entonces, este cierre incompleto y esta es la ausencia. Preguntas que tengan de fallecer de gastroquisis. Preguntas. Esto me tengo que usar en práctica. Bien, ¿continuamos? Sí. El diafragma, una anatomía un poco del diafragma. Sabemos que es uno de los principales músculos de la respiración. Me divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es un músculo ancho
y también es considerado como un músculo ligado, porque tiene una porción muscular y una porción tendinosa. Tiene dos porciones, la porción muscular y la porción tendinosa. Tiene ahí su hiato, la porción tendinosa es venoso y muscular es el del esófago y aquí de la aorta. Tiene tres hiatos principales. ¿Cuál es lo que me interesa aquí? Es que en el diafragma hay triángulos. Uno se llama triángulo, el de arriba, ¿cómo se llama? Triángulo de... Miren, si lo ven, allá arriba es un poquito la zona de arriba, ¿lo ven? ¿Lo ven? Un poquito de arriba. Se llama triángulo de Morgagni. Y los de aquí abajo, triángulo de Bocchalet. Tienen varios triángulos de la parte superior del diafragma. Triángulo de Bocchalet, que es el anterior, triángulo de Morgagni. ¿Cuál es anterior y cuál es posterior? De Bocchalet, ¿cuál es? ¿Es posterior o anterior? Posterior. ¿Y el de Morgagni? ¿Para qué es importante? Siguiente. Porque las hernias de Morgagni, que lo menciona en su libro, la hernia de Morgagni, ¿dónde se van a construir esas pistas? Miren aquí en esta radiografía, en una parte lateral. ¿Qué pasó con estos intestinos? Es una radiografía de esta parte, de esta manera. Destacaron toda esta parte lateral izquierda. Miren ese intestino, bueno, azul como oscuro, porque ese intestino, ¿hacia dónde se fue? Miren, ¿hacia dónde se está yendo el intestino? A la cavidad torácica, miren. ¿Y se va a la parte anterior o posterior? Anterior. A eso se llama hernia de Morgagni, es congénita. Es congénita. Hernia de Morgagni, ¿dónde hace su protrusión? Hacia la parte anterior del músculo diafragma. Hernia de Morgagni. Ahí están los tres criterios. Es la menos frecuente, localizado anteriormente, y los síntomas normalmente el paciente no tiene muchos síntomas, hasta que incluso cuando ya es mayor, ya como que ya siente síntomas. Al principio es leve y asintomático. Y la de Bocchalet, ¿dónde se origina esa hernia? ¿Hacia dónde? ¿Dónde se están produciendo las vísceras? En la parte posterior. ¿Ya? Hernia de Morgagni, no se olvide, anterior. De Bocchalet, ¿dónde? Posterior. ¿Ya? Es la más frecuente. Ustedes en la práctica médica, cuando vayan a visitar la hernia, le van a preguntar cuál es la hernia diafragmática del neonato más frecuente. ¿Cuál es? La hernia de Bocchalet. Es la más frecuente, localizado posteriormente. Y sus síntomas normalmente son graves. ¿Por qué son graves? ¿Qué me está ocurriendo mi esa hernia? ¿Hacia dónde está yendo? Hacia el esófago. Y también me está alterando el corazón. Entonces, la hernia de Bocchalet es la más frecuente y la que más síntomas le produce al paciente. ¿Se entendió o tienen alguna pregunta? Así algo rápido. La hernia de Morgagni y de Bocchalet. Pregunta. ¿Una? Entonces yo les pregunto. ¿Cuál es la menos frecuente y que tiene menos síntomas y que se origina en la parte anterior del diafragma? Y la más frecuente y se origina en la parte posterior del diafragma por el triángulo de Bocchalet. El de Bocchalet. Sencillo, examen que les diga, eso va a ser fácil. Vamos a ir ahora a la ectopía. ¿Qué es ectopía? ¿Qué es ectopía? ¿No fuera de lugar? Es cuando una estructura o un tejido se forma a un lugar distinto de su origen. Otra vez, ¿qué es ectopía? Cuando una porción de tejido está presente en otro lado donde no debería estar. En mis palabras, en un lugar donde no debería estar. Por ejemplo, ectopía gástrica, tejido gástrico que esté aquí en el intestino, o que esté en el colon, o que esté aquí en el esófago, o que esté en la tráquea.
tejido gástrico. Miren, por ejemplo, aquí, ectopía es eso, cuando una formación de tejido de un órgano se forma a un lugar distinto de su origen. ¿Se entiende? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? ¿Qué es ectopía? Cuando hay una formación de tejido, ¿dónde? Donde no debería estar. ¿Dónde qué? Afuera. Donde no debería estar. Formación de tejido distinto a su lugar de origen. Esa es la palabra. Distinto a su lugar de origen. El sitio más frecuente es que haya ectopía gástrica, o sea, de la mucosa gástrica. La mucosa gástrica, mire, mucosa gástrica ectópica en el tercio superior del esófago, heterotopía gástrica en el colon. Imagínense que este es el colon, ya. Y este tejido de aquí es tejido gástrico. Está normal que el tejido gástrico que secreta ácido esté en el colon, es normal. Que parte del estómago, de su mucosa del estómago, esté en el colon. ¿Qué es lo que va a producir? A ver, pongamos una mesa. ¿Qué va a pasar si esa porción de tejido de estómago se vaya al colon? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a empezar a secretar jugos gástricos, ácido clorhídrico en el colon. ¿Y qué es lo que va a producir? Úlceras. ¿Saben qué es una úlcera? Ya han visto varios, úlceras gastrointestinales, úlceras en el botón de camisa. ¿Dónde la encontramos úlceras en el botón de camisa? En la mediasis intestinal. Ya saben más o menos cómo es una úlcera. Se va profundizando. Ya vamos a ver verdaderamente úlceras. Entonces, esta ectopía y este tejido gástrico que secreta ácido clorhídrico, ¿qué me lo va a hacer al colon? Lo va a dañar, lo va a destruir, lo va a producir una úlcera. Su tratamiento es netamente quirúrgico. Se le llama, ¿cómo se llama la ectopía donde hay tejido gástrico en un colon? ¿Cómo se llama?